Un saludo a nuestras autoridades de la Escuela de Derecho y congratulaciones por el aniversario, 14 años que cumple la Escuela de Derecho y muy valioso para el equipo. Agradecer la invitación que han tenido a bien hacerla. Siempre los profesores nos gusta compartir ideas, inquietudes que tenemos en el historia de nuestros cursos. Especial agradecimiento a los colegas que me acompañan hoy día en el panel. Y les agradezco por haber aceptado la invitación, tanto el doctor Javier Almaza como el doctor Martín Carrera, profesores civilistas del medio de Arequipa y de nuestra Universidad San Agustín, que luego vamos a intercambiar algunos pareceres sobre este tema. Muy bien. Uno de los problemas que abordamos en la clase de responsabilidad civil es la antijuricidad. Y nos preguntamos, ¿es un elemento de la responsabilidad civil antijuricidad? Como concepto, como categoría conceptual, ¿nos es útil usarlo para resolver casos de responsabilidad civil? Porque, como sabemos, todo concepto, toda categoría jurídica tiene una función práctica, útil para aquel operador del derecho que está frente a un problema, un conflicto de responsabilidad civil. Y va a ver si esta categoría le es útil para argumentar las soluciones que merecen los casos de responsabilidad civil. Como ustedes leerán el título, en el título se plantea la disfunción de la antijuricidad. Es decir, voy a intentar sostener que la antijuricidad no es un elemento indispensable en la responsabilidad civil. Y en forma inadecuada, algún sector de la doctrina y la jurisprudencia lo utiliza como criterio, como elemento para resolver situaciones de responsabilidad civil. Y uno diría, ¿por qué? Voy a adelantar un pensamiento que tengo. Considero porque existe una confusión. La categoría de antijuricidad que proviene del derecho penal ha sido traído al derecho civil de la responsabilidad y se confunde con otra categoría, con el hecho ilícito. O sea, hay una confusión entre la antijuricidad del derecho penal con la ilicitud del derecho de la responsabilidad civil. No nos olvidemos que el ámbito de la antijuricidad, donde es el lugar donde se desarrolla, porque en el derecho penal, si la acción típica no es antijurídica y luego no es culpable, no hay delito. No hay delito. Pero la antijuricidad como elemento ubicado en el derecho penal cumple una función muy importante, porque el derecho penal tiene como atención principal a la conducta del agente infractor de la norma. ¿Para qué? Para reprimirlo y sancionarlo. Allí cumple una función necesaria la antijuricidad, previamente juicio de tipicidad. En cambio, en la responsabilidad civil tiene como atención, como objetivo, el resarcimiento de la víctima en su daño. Es la víctima, no es el infractor, no es la conducta del infractor, es el daño que sufre la víctima. Y el esfuerzo o las medidas por restablecer ese estado afectado negativamente por el daño. Ese estado de bienestar que tuvo la víctima antes del daño. Entonces la atención es el daño, no la conducta del infractor. Pero ¿qué atiende la antijuricidad? La conducta del infractor. Es una conducta que viola una norma y principalmente el bien jurídico que protege esa norma. En la responsabilidad civil vimos el daño y todo alrededor del daño se trabaja. Hasta inclusive el criterio de imputación. La imputación la trabajamos en función del daño, porque lo que nosotros buscamos es prevenir futuros daños y con criterios de capacidad de prevención es que analizamos la imputación
en la responsabilidad civil, ajeno al juicio de antijuricidad. Esto voy a intentar demostrar. Pero para eso he recogido del derecho penal cuál es la noción de antijuricidad. En términos generales es lo contrario al derecho, pero eso no satisface. ¿Para qué sirve la antijuricidad? Para cualificar si la conducta típica del imputado es o no contraria al derecho. Para eso sirve la antijuricidad en el derecho penal. ¿Eso qué supone? Supone primero una conducta típica. Y una conducta típica que se contrasta con el supuesto hecho de una norma de mandato de prohibición para determinar si se subsume en el tipo legal, juicio de tipicidad. Es decir, frente a un supuesto de delito, es necesario que la conducta realizada se contraste con el tipo legal o la hipótesis de hecho prevista en la norma. Y si esta conducta que se ha realizado en la vida social encaja y se adecua al tipo legal, a sus elementos subjetivos y objetivos, encontramos que esa conducta es típica. Y luego pasamos al juicio de antijuricidad. Esa conducta típica será contraria al derecho, lesiona un bien jurídico protegido por la norma. Y aquí vienen las causas justificantes. Podría ser que esa conducta típica, en sus elementos objetivos y subjetivos, el que mata a otro con intención, privación de la libertad. Juan mató a Pedro con intención, el efecto, conducta típica. Pero esa conducta típica será contraria al derecho. Y si eso ha ocurrido como consecuencia de una defensa legítima, en legítima defensa, quien mató estaba en su domicilio, es una noche, encuentra que alguien ha ingresado a su domicilio, saca su arma, escucha un disparo, ve a una persona y le dispara. Esta conducta típica que podría configurar delito de homicidio tiene una justificación, una causa justificante, la legítima defensa, que hace que esa conducta no sea delito. Esa es la función que cumple la antijuricidad. Cualifica si la conducta típica es contraria o no al delito. Vamos a ver si este concepto, esta noción de antijuricidad puede aplicarse a nuestros supuestos de responsabilidad civil. Primero, responsabilidad civil del deudor. ¿Cuál es el caso? El caso que lo he recogido de la casación 2632-2011 en Lima es el siguiente. Es una relación obligatoria, un contrato de servicios profesionales de abogacía. Al abogado, el cliente, una empresa, le encarga patrocinar causas judiciales. Y resulta que en una de ellas se emite una sentencia de primera instancia, y esta sentencia de primera instancia es desfavorable, desventajosa para el cliente. Sin embargo, el abogado no apela. No apela. Se le causa daño al patrocinado, porque ha perdido la oportunidad, ha perdido la chance de evitar el pago impuesto por la primera instancia. Consulta con otros abogados y los otros abogados le dicen: tú tenías grandes posibilidades de revertir en la segunda instancia el fallo de primera instancia, pero el abogado no apeló. El abogado no apeló, te ha causado un daño. Muy bien. Hagamos el juicio de responsabilidad.
tenemos el artículo 1321 del Código Civil, que contiene una cláusula general de interpretación de la responsabilidad civil del deudor. ¿Y qué podemos extraer de esta norma? Primero, el elemento daño. Tenemos que se ha producido un daño al patrocinado por la no apelación del abogado, efectivamente, pérdida de su chance. Segundo elemento de la responsabilidad, la imputación. Hay una conducta dañosa, evidentemente. El abogado realizó un comportamiento dañoso. Segundo, hay una presunción de culpa. Hay una presunción de culpa. Se presume que el abogado ha actuado con negligencia, ha actuado con falta de cuidado. Y aquí me detengo en un tema. Culpa. ¿Cómo entendemos la culpa? ¿Cómo estamos entendiendo la culpa en el ámbito de la responsabilidad civil? La culpa la estamos entendiendo como la falta, el incumplimiento de los deberes de prevención y evitación. Por un lado, el deber de prevención. La persona debe anticiparse, advertir un riesgo o un peligro que está por producirse. Prevención. Evitación. Adoptar las medidas, las acciones para evitar que ese riesgo se convierta en un daño. Deber de prevención y deber de evitación. Muy bien. Presunción de culpa. Nuestro ordenamiento civil concede ese beneficio al acreedor víctima de la relación contractual. Presunción de culpa. Eximente. El abogado, el demandado, el imputado, ¿cómo se puede eximir de responsabilidad? Demostrando ausencia de culpa. Es decir, demostrando haber actuado con la diligencia posible, con la prevención y la evitación que se requiere para que no se produzca el daño. Muy bien. Si el abogado no ha demostrado que su actuar ha sido diligente en lo posible, debe de responder. ¿Y qué pasó en este caso? Lo que pasó en este caso es que el domicilio procesal señalado era el domicilio del abogado anterior. Este abogado, cuando asume las causas de varios procesos, se descuida y no varía su domicilio procesal en esa causa. Y la sentencia se notificó en el domicilio del anterior abogado. Este nuevo abogado no pudo conocer el fallo de primera instancia y por eso no apeló. Evidentemente, aquí el abogado es responsable por el daño causado a su patrocinado. Preguntar. Hemos necesitado usar el concepto de antijuricidad para resolver este caso. Hemos necesitado identificar una norma para adecuar la conducta del abogado en los elementos típicos de esa norma. No lo hemos necesitado. En consecuencia, para la responsabilidad civil del deudor, no es necesario recurrir al concepto de antijuricidad. Lo que pasa es que la antijuricidad se confunde con la ilicitud. Porque el abogado actuó con culpa, su actuar es ilícito, por supuesto. Hay ilicitud, porque es culpable el abogado. La licitud se funde en la culpabilidad. Pero hay una confusión. Se confunde y se considera que antijuricidad es igual que ilicitud. No es así. La antijuricidad es un concepto del derecho penal. La ilicitud sí es un concepto del derecho a la responsabilidad civil. Y la ilicitud se funde en la culpabilidad. Si nosotros vamos a exigirle, en este caso al acreedor víctima, que demuestre antijuricidad, vamos a hacer que el acreedor
tenga que buscar una norma típica, tenga que realizar el juicio de tipicidad y luego determinar si esa conducta típica es contraria o no al derecho. Pero ¿y dónde está el beneficio que había recibido del ordenamiento civil de la presunción? Se presume que el actuar del abogado es ilícita, es culposa. Pero aquí, al exigir este requisito de antijuricidad, tendríamos que imponerle la carga de la prueba para demostrar que esa conducta ha sido antijurídica. Y eso es ilegal, porque el artículo 1321 del Código Civil y las normas de la responsabilidad civil contractual en ningún momento exigen este juicio de antijuricidad. De modo que aquí se estaría afectando los derechos de la víctima contratante. Sigamos adelante. Responsabilidad contractual subjetiva. El caso del accidente hospitalario. Lo hemos recogido de la Casación 4865-2011 Huánuco. ¿Qué ocurrió? Un paciente llega al hospital de salud con un dolor muy fuerte en el pecho. Los médicos de emergencia lo atienden, lo hacen esperar como 20 a 30 minutos y después, sin exámenes adecuados e idóneos, le dan analgésicos, pensando que era un dolor de pecho, un dolor muscular de pecho, cuando cabía la posibilidad de que aquí ya se estaba dando un proceso que comprometía su corazón, un problema cardíaco. Le dan de alta y se va a su casa. A las 2 horas fallece el paciente. Infarto, paro respiratorio, falleció. Muy bien. Estamos frente a una responsabilidad contractual de carácter subjetivo. Artículo 1969. El artículo 1969 contiene una cláusula general de interpretación. Y en mérito a ello, primero, el elemento daño, sí, hay un daño, pérdida de la vida. Segundo, imputación. En la imputación tenemos una conducta dañosa, evidentemente, los médicos, con su actuar, produjeron la pérdida de la vida. Segundo, presunción de culpa. Hay presunción de culpa. Tercero, C, hay un tercero responsable. Hay un tercero, el hospital. El hospital que tiene a los médicos como sus dependientes tiene que responder por el hecho de su dependiente. El hospital responde con criterio objetivo. Criterio objetivo responde el hospital. Luego, eximente, podrían los médicos eximirse de responsabilidad demostrando ausencia de culpa, su actuar de diligencia posible. Para este caso, hemos necesitado recurrir a la categoría de antijuricidad. No hemos necesitado recurrir a esa categoría. Responsabilidad extracontractual objetiva. El caso del accidente automotor. Casación 928-2016 Lambayeque. El caso es un caso frecuente que suele ocurrir. Es un automotor conducido por una persona y esta persona atropella a un peatón. Este conductor no es el propietario del vehículo, el propietario es un tercero, y este conductor atropella al peatón cuando está haciendo un encargo por su empleador. El empleador le encargó realizar determinado servicio o función y atropella a la víctima. Y las circunstancias del atropello es que se produce un pinchazón de la llanta. Se pincha la llanta, no puede controlar el vehículo y atropella al peatón. Muy bien. Artículo 1970-1972, que son cláusulas generales de interpretación de estos supuestos de responsabilidad objetiva. Primero, el daño. Evidentemente está demostrado
que el peatón sufrió daños a su integridad física, a su integridad psíquica, a su salud. Y eso generó perjuicios, daño emergente, lucro cesante. Segundo elemento, la imputación. La imputación es una actividad riesgosa. Criterio objetivo, es una actividad riesgosa. Con ocasión de la realización de esa actividad riesgosa, se produce el daño al peatón. Segundo, presunción. Se presume la responsabilidad. Si la víctima demuestra que con ocasión de una actividad riesgosa se ha producido un daño, basta eso para presumir la responsabilidad del dañador. Hay terceros. El propietario del vehículo es un tercero que ha de responder. El empleador que le encargó al conductor del vehículo realizar determinado servicio es responsable. Eximente. La única manera que tiene para eximirse de responsabilidad el conductor y los demás responsables es demostrando causa ajena. No demostrando diligencia posible, no demostrando haber actuado con la diligencia requerida y necesaria por las circunstancias del caso, porque eso es criterio subjetivo de la culpa. Aquí estamos en un criterio objetivo del riesgo, y solamente el imputado puede eximirse de responsabilidad demostrando causa ajena. Caso fortuito, fuerza mayor, hecho de la víctima o hecho de un tercero. Alguien me diría, profesor, se produjo un pinchazón de llanta. Eso es caso fortuito. No es caso fortuito, porque ese es un evento típico. Es un evento típico de la actividad del transporte. Y para que sea extraordinario tiene que ser atípico. Y el pinchazón de llanta es un evento, es un riesgo típico de la actividad del transporte. Por lo tanto, no cumple este requisito de la extraordinariedad. No es extraordinario, no es atípico. En consecuencia, si yo he asumido el riesgo de conducir un automotor, asumo sus consecuencias típicas. En lo que sí no he de responder por eventos atípicos. Y el pinchazón de llanta es un evento típico. Muy bien, para resolver este caso de accidente automotor, hemos necesitado recurrir al criterio, a la noción de antijuricidad. Por otro lado, responsabilidad por el ejercicio irregular del derecho a lesionar un interés ajeno. Esto lo encontramos en el artículo 1971 del Código Civil. Dice, no hay responsabilidad civil en el ejercicio regular de un derecho. Pero cualquier derecho, todos los derechos subjetivos, no. De daños autorizados. Aquellos derechos que el ordenamiento concede a determinadas personas para autorizadamente lesionar el interés ajeno, porque se quiere proteger valores de mayor importancia. ¿Cuáles son los supuestos? Denuncia calumniosa. Quien ejerce ese derecho a denunciar que causa daño, autorizado, legítimamente, pero de manera irregular, calumniosa, tiene que indemnizarlo. Demanda arbitraria. Quien demanda de manera arbitraria y su demanda se declara infundada después de haber transcurrido varios años de proceso judicial, artículo 4 del Código Procesal Civil, derecho a una indemnización. Embargo malicioso. Tercería en connivencia. Defensa física y legítima. Defensa posesoria y legítima. Todos estos supuestos son un ejercicio de un derecho a dañar, de un derecho que autorizadamente el ordenamiento permite lesionar el interés ajeno de manera justificada. Pero cuando se ejerce de manera irregular, debe de indemnizarse. Similar al ejercicio abusivo del derecho. El abuso del derecho es un criterio de imputación.
será también un criterio de imputación el ejercicio irregular del derecho a lesionar el interés ajeno. Otro supuesto de responsabilidad. Responsabilidad por acto lícito. ¿Cómo es esto? Por un acto lícito debe responder sí, si uno causa daño, siempre y cuando la ley lo contemple, el legislador lo prevea, lo prescriba. ¿Cuáles son estos supuestos? La expropiación. La expropiación es un acto dañoso, lícito, pero que tiene que indemnizar al expropiado. La promesa de matrimonio. Los esponsales, quien promete el matrimonio a alguien, puede romper esa promesa. Eso no es ilícito. No es ilícito, pero tiene que indemnizar, porque causa daño al futuro contrayente. Copropiedad. El copropietario que usa de manera exclusiva, excluyendo a los demás copropietarios. Es lícito, sí, es lícito, pero tiene que indemnizar por la exclusión que hacen los demás copropietarios. La servidumbre legal. Quien cede su propiedad para que otro se beneficie porque por allí tiene que pasar a fin de salir, para que su propiedad se contacte con la avenida, la calle, con el exterior, es lícito. Lícito es exigir, pero tiene que indemnizarse. La propiedad vecina. Quien para salvar su propiedad utiliza el bien del vecino, es lícito. El ordenamiento permite, autoriza. Sin embargo, tiene que indemnizar. La separación de hecho. Cuando por separación de hecho ninguno de los cónyuges son culpables. No son culpables. No hay culpabilidad entre los cónyuges. Sin embargo, como consecuencia de la separación de hecho, se produce un desequilibrio económico de uno de ellos. La ley dispone indemnización por el principio de solidaridad para restablecer el desequilibrio económico. Como vemos, todos estos supuestos se indemnizan por mandato de la ley. Es la ley que prescribe, como consecuencia de la existencia de un daño, la indemnización. Muy bien. Conclusiones. Primero, existe confusión entre el concepto de antijuricidad del derecho penal con el concepto de ilicitud del derecho de la responsabilidad civil. Segundo, la antijuricidad no es un elemento de la responsabilidad civil. Tercero, exigirlo como requisito afecta el derecho de la víctima al beneficio de la presunción legal. Muy bien, con esto he expuesto nuestro punto de vista y ahora vamos a esperar el comentario de nuestros panelistas invitados. De mi parte, muchas gracias por haberte escuchado.